Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Trinchera, un programa oficial de fútbol que se transmite a través de YouTube. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Nadia, un gusto. Bueno, Gustavo González nació el 5 de marzo de 1956. Su primera actividad como militante fue integrar el gremio estudiantil del Liceo 26, luego estudió magisterio. Su militancia cooperativista comienza en 1974 tras integrarse a la cooperativa COVISAP de la Cruz de Carrasco, donde hoy todavía reside. Será secretario general y presidente de COVISAP I en varias oportunidades. Fue integrante de la Comisión Fomento de Fútbol en 1978, comenzando por el desarrollo social en las cooperativas e impulsando la incorporación de guarderías y policlínicas. En 1982 es elegido como secretario general de fútbol. Durante ese periodo la federación inicia su primera huelga de pago y la histórica recolección de firmas en 1984. Durante el periodo desde 1983 hasta 2003 fue 3 veces secretario general de fútbol y 2 veces presidente. Por otro lado, fue dirigente del Sindicato Postal, delegado general de los trabajadores afrales de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. También fue fundador de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular, fundador de la Coordinadora Centroamericana de Vivienda Solidaria y promotor de la expansión de fútbol en otros países, como pueden ser Paraguay, Bolivia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, etc. En 2019, vuelve a ser secretario general hasta el día de hoy. También ha publicado libros sobre la historia del fútbol, como El Despertar, Historia y Lucha, la lucha organizada por el suelo urbano y la ciudad, 26 de febrero de 1984, 330.000 firmas, Marcha de Punta del Este y una historia de fútbol. Actualmente es militante de la Secretaría Internacional del Partido Socialista. Bienvenido, Gustavo, nuevamente. Buen día. Buen día. Un gusto. Bueno, la primera pregunta. Sí. ¿Cómo te enteraste de la existencia de fútbol y qué te cautivó del movimiento? Mira, yo de la existencia de fútbol me enteré siendo estudiante por un amigo que me comenta que iba a trabajar a una cooperativa de vivienda como coordinador de deporte a través de un convenio que tenía fútbol con la Asociación Cristiana de Jóvenes. Así me enteré de que existía. Mi militancia a nivel estudiantil, en momentos muy duros del país, yo no había puesto el ojo en las cooperativas de vivienda hasta que en magisterio, estudiando en el nocturno de magisterio, una compañera de estudios me dice: ¿sabés que hay una gente, Gustavo, que está construyendo sus viviendas y necesitan a alguien que se quede con los niños? ¿No te interesa una experiencia pedagógica? Bueno, ahí hablé con Alicia, mi actual compañera, y otras 2 compañeras. Hicimos un equipo de 4, llegamos ahí, recién estaba el terreno empezando, y nos ofrecimos a darle una mano, sobre todo por la ayuda mutua que las mujeres y hombres de la cooperativa tenían que dejar los niños y no sabían dónde. Esa cooperativa en particular, en la cual aún vivo hasta el día de hoy, tuvo de particular que, por ejemplo, construyó la guardería antes que las viviendas, o sea, teniendo ya una perspectiva de cuidado muy importante, ¿no? Bueno, y luego al tiempito me plantearon, yo estaba ennoviado con Alicia ya, tenía necesidad de vivienda. El problema de la vivienda me aquejó desde la infancia y la adolescencia por distintos problemas de mi familia. Y bueno, ahí me ofrecieron los cooperativistas, me dijeron: che, ¿por qué no te haces cooperativista? Y me encantó y ahí entré y hasta el día de hoy estoy en esa cooperativa de vivienda de ayuda mutua en la zona 6 del José Pedro Varela. ¿Qué fue lo que te encantó? Bueno, yo era un tipo muy inquieto socialmente, políticamente, eran años muy duros, y ahí vi que había todavía organización, todavía la gente se juntaba, ofrecía seguridades de que conocías a la gente que estaba trabajando contigo, y ahí me pareció muy importante el modelo, no solamente por la necesidad de vivienda que yo tenía, sino el modelo. Tan es así que rápidamente entré a ser directivo de esa cooperativa, la cual estuve durante varios periodos, y entonces, bueno, yo creo que el modelo en sí, el trabajo de la gente, ahí fue el descubrimiento. Y más me enamoré aún cuando descubro a FUCBAN. Vengo a la sede de FUCBAN, que en ese tiempo estaba en la calle Gido. Hablo con alguna gente que había llegado, eran momentos muy duros, venía poca gente hasta la sede de FUCBAN, hasta que después se cambia a Río Negro 1544.
que hoy es un sitio de la memoria, porque allí tuvo mucho que ver ese local con la resistencia a la dictadura. Bueno, y ahí en la Comisión Fomento entré en unas elecciones, me pareció interesante y me permitió conocer a todo el movimiento. Entonces ahí descubrí el otro movimiento, no el de las viviendas, el de las policlínicas, las guarderías, el teatro independiente, los salones comunales, el deporte. Entonces dije, acá se está construyendo una nueva ciudad. ¿Qué cosas de estos primeros instantes que te llevó a enamorarte de fútbol han perdurado en el tiempo? Yo te diría que todo, porque me parece que he tenido la suerte de estar en varios periodos y ver el desarrollo del movimiento cooperativo, ¿no? El crecimiento y desarrollo. Entonces, bueno, el movimiento cooperativo es un movimiento en nuestro país nacido del movimiento obrero, por lo tanto, las mutaciones que vive la clase obrera como tal se reflejan también en todas las organizaciones del movimiento obrero. Y por ende, Fuban ha vivido mutaciones que las ha sabido acompañar, yo creo que en unos periodos mejores que en otros, pero como todo, hay aciertos y errores. Y entonces eso también me llevó a ver la plasticidad del modelo, las nuevas formas de construir comunidad. ¿Y por qué le dedicaste personalmente, ¿no? Tu vida política a la fútbol? Bueno, yo tengo que decir que porque le veo una gran perspectiva, yo creo en que el mundo se puede cambiar todavía. Y en ese cambio del mundo tiene que haber organizaciones colectivas que empujen para que la humanidad vea que otro mundo es posible, más en el momento actual con la crisis del sistema capitalista que todos los días demuestra una y mil veces su salvaje irracionalidad, digamos, ¿no? Hoy estamos al borde de una tercera guerra mundial y la gente parecería alguna que como que no se dan cuenta, ¿no? Las masacres de Oriente, la guerra de Ucrania, la caída de la Unión Soviética sin mucha explicación, que de un día para el otro el bloque socialista se cambió al mundo capitalista, una cosa muy, muy vertiginosa. Bueno, todos esos cambios los ha sabido procesar, entonces yo creí siempre que esos cambios van a venir de los colectivos, no vienen de las mentes privilegiadas, ni de una persona ni de otra, sino que lo arman los colectivos. Lleva tiempo, pero bueno, yo sigo convencido de que el mundo lo vamos a cambiar. Bien. Te desempeñaste varias veces como secretario general de fútbol. Muchas veces, y he tenido la suerte de que me han tocado periodos de luchas muy importantes. Sí, eso te iba a consultar. ¿Cuál te resultó el periodo más desafiante y por qué? Más desafiante y más duro el periodo de la dictadura. El periodo que asumo la dirección en el 82 hasta la vuelta a la democracia fue hermoso haberlo vivido. Hermoso haberlo vivido porque era el salto a la democracia, la caída de la dictadura. Éramos muy jóvenes, además fíjate que aquella dirección de Fuban, entre presidente, secretario y tesorero, Fernando Nopich, me acuerdo, tenía 22 años, Toñola, que era el mayor, tenía 25 y yo tenía 23 años, casi 24. Éramos muy jóvenes y yo ahora veo pibes jóvenes y digo, si tuvieran que agarrar la presidencia o la secretaría de Fuban en la lucha contra la dictadura, ¿cómo sería? No tengo duda que no soy de los que pienso que mi generación fue la mejor. Toda generación tiene aciertos y errores, pero ese momento histórico fue apoteótico. La unidad con el movimiento sindical, con el movimiento estudiantil, la reconstrucción del plenario intersindical de trabajadores, de ASEP, la huelga de pago, animarse a hacerle una huelga de pago como nos animamos a hacerle a la dictadura, la recolección de firmas que nunca me imaginé en mi vida que la íbamos a impulsar, y fíjense que luego tengo varios plebiscitos y referéndum en el lomo, pero ninguno va a llegar a ser como aquel que en un solo día fuimos capaces de juntar 330.000 firmas. Era una coyuntura muy particular, muy especial, que Fuban supo intervenir en una coyuntura y lograr la solidaridad del conjunto del pueblo para esa heroica jornada del 26 de febrero. Pero todo periodo tuvo su belleza.
Y para mí la belleza es la lucha también. Es medio raro, pero sí. La lucha tiene momentos de tristeza, pero tiene momentos de alegría, tiene momentos de esperanza. Entonces, por ejemplo, cuando las ocupaciones de tierra del 89 también fue espectacular esa pelea que dimos. Cuando se caía el país, se roban todo el Fondo Nacional de Vivienda y hacemos la marcha a Punta del Este, atreviéndonos a ingresar al balneario de la burguesía, y fuimos una cantidad de compañeros detenidos, y nos atrevimos. Yo creo que me tocó estar, y ahora en el último periodo, también esta lucha por el 2%. Entonces yo creo que a veces algunos y algunas tienen suerte en la historia que te tocan periodos que tenés que asumir, y con aciertos y errores creo que los hemos asumido. Entonces todos los periodos tienen su belleza. No puedo decir que pasé mal un periodo fuera, al contrario, nadie me obligó a hacerlo, lo hice con todo gusto, y si fuera joven lo volvería a hacer, o sea, nuevamente sin ningún tipo de problema. Como secretario de FUBAN también has participado de negociaciones con la ANB, el Banco Hipotecario, el Parlamento, etcétera, etcétera. ¿Existe una diferencia entre la imagen que se tiene de FUBAN en estas negociaciones de mesa chica y la que se traslada al exterior? Bueno, no creo que exista diferencia, ¿no? Yo creo que toda audiencia también es una lucha. Cuando uno es un dirigente social o una dirigente social, tiene que ir defendiendo a los suyos, a la propuesta que tenga, a los suyos. Y entonces en eso puede entablarse una lucha ideológica, el que te dice que no, el ministro que te dice no, eso no lo puedo hacer, y vos que le pedías que sí se debe hacer. ¿Cómo conjugás eso con la movilización? Ese es el arte de... Yo digo que hay dos cuestiones que son extraordinarias en la política social. Una es respetar lo legal y pisar también lo ilegal. Eso es apasionante, apasionante. Jugar con los límites. Sí, con los límites, ¿no? Y lo otro es saber conjugar la movilización con una reunión, con una conferencia de prensa, con una charla. Todo tiene que ver, todas son movilizaciones de gente, hasta el lanzamiento de un libro. Todo tiene un sentido y hay que colocarle un sentido político-social. Bien. Bueno, también promocionaste, no recuerdo bien los años, el sistema de ayuda mutua de FUBAN en muchos países de América Latina y también algunos de África. ¿Cuáles fueron los elementos del sistema uruguayo que se pudieron trasladar a esos países y cuáles no? Bueno, yo te diría que también otra de las suertes es que FUBAN desde su más tierna infancia, digamos, fue una organización internacionalista que se planteó la necesidad de unirse con otros países. Y los primeros contactos que me tocó tener fue con la Unión del Movimiento de Moradía de Brasil, que fue muy interesante. Luego también con algunas organizaciones argentinas, porque eran cercanas. Nosotros teníamos un problema. Siempre que venían a vernos, técnicos sobre todo de otros países, nos decían que este modelo era solo para Uruguay. Dice, no, esto es para Uruguay, porque Uruguay, los técnicos, ¿no? Te decían, Uruguay tiene una madurez política importante, tiene una clase obrera organizada, no sé qué, no sé cuánto. Y nosotros no nos resignábamos a eso. Nosotros decíamos, pero ¿cómo puede ser? Si hay gente con necesidad de vivienda, y este es un modelo para resolver el problema de la vivienda, en cualquier país se puede congregar gente para impulsar esto. Bueno, esa oportunidad la tuvimos a través de un acuerdo estratégico con el Centro Cooperativo Sueco, el cual nos planteó, y su director en el momento me planteó la necesidad de que yo trabajara en la expansión del modelo. Y eso creo que nos permitió, bueno, para tener actividad internacional hay que tener plata, porque se necesita viajar, se necesita vuelos, se necesita una cantidad de cosas. Por supuesto, prepararse, el área internacional es un área compleja, más cuando vos vas a llevar un modelo, porque el modelo no lo podés trasplantar mecánicamente, tenés que saber de la historia de ese pueblo al que vas, tenés que saber la idiosincrasia de esa gente, tenés que irte metiendo, conocer las comidas,
Eso es clave. El problema gastronómico te Facilita educa. el contacto. Sí, no, y además te dice cómo son esos pueblos, Claro. increíblemente. Si lo tuviera que escribir no sé hacerlo, pero siempre me llamó la atención lo que comen los pueblos, ¿no? Y su lengua, su lenguaje, sus modismos, ¿no? Por ejemplo, nosotros nunca le diríamos a un niño bicho, cariñosamente, nunca, porque el bicho es bicho para nosotros. Un salvadoreño dice, mi bicho, le dice al hijo, y con todo cariño, bueno, desde eso hasta múltiples palabras y términos que uno tiene que aprender, tiene que respetar los tiempos de los pueblos, tenés que conocer y oír más que hablar al principio, para ver cómo vas a impulsar eso. A tu pregunta más concreta sobre esto, mira, nosotros fuimos bastante inflexibles en los ejes del modelo, los ejes, ¿no? La ayuda mutua, la propiedad colectiva, ¿no? Y en la lucha por los instrumentos políticos, que son la financiación estatal, el marco legal, la política de tierra. Pero para eso teníamos que hacer lo siguiente. Teníamos que, ¿cómo impulsábamos el modelo? Esa era la gran interrogante. Entonces, se nos ocurrió ir a la historia de FUBA. Nacimos con un plan piloto, nacimos de un instituto técnico, porque necesitamos tener técnicos que nos asesoren en lo social, en lo cultural, en lo arquitectónico, ¿no? Entonces, lo primero fue armar equipos en los países, luego discutir con la gente, ir a los sectores populares para inyectarlos de esto, contagiarlos de esto, pero el objetivo era terminar en organizaciones de segundo grado, porque estoy convencido que si no se conquistan en los países los instrumentos políticos, no hay desarrollo del movimiento cooperativo. Entonces nos ayudó mucho el Centro Cooperativo Sueco, hoy podemos decir con orgullo que tenemos planes piloto diseminados en Paraguay, Bolivia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Fue un trabajo de 16 años, ¿no? Yo hacía 3.300 kilómetros por mes en camioneta en Centroamérica. Y bueno, fue una experiencia muy difícil de transferir también porque es tan rica, tan rica. Y ahí aprendí que el mundo nos tiene que ser menos ancho y menos ajeno. Que las fronteras son una real estupidez para mí, ¿no? Yo creo que todos los pueblos tienen cosas muy interesantes y que el mundo sin fronteras sería mucho mejor. Citarrosa cantaba una canción muy linda que decía, ¿cuándo será que la humanidad tenga una lengua interplanetaria? Algo así, ¿no? Bueno, eso sería fantástico. Y yo creo que, bueno, también quiero decir que no lo hice solo. Acá tuvo muchísimo que ver gente anónima, como por ejemplo las pasantías. Yo fui viendo que para mostrarle la vivienda que construíamos los uruguayos, a un salvadoreño que vive en una situación de mucho más pobreza que nosotros, era muy difícil, ¿no? Creerán que los trabajadores uruguayos son... Y bueno, fue importante que vinieran, hablaran con nuestra gente, hicieran visitas a FUBA, a las cooperativas. Luego tuve apoyos de compañeros uruguayos también, por nombrar uno, Benjamín Naum, fue un compañero que dio aportes muy importantes en todo lo que tenía que ver con las leyes de vivienda, entonces iba cada tanto... le invitaba yo a que fuera a trabajar esos temas, pero por sobre todo yo creo que el trabajo también fue colectivo, a pesar de que yo estuve allá solo, pero con las pasantías para mí tuvieron un altísimo valor pedagógico, porque los uruguayos y las uruguayas tenemos algo que yo no sé si viene del tango, de la tristeza, no sé qué, somos melancólicos, pero además nos criticamos más que nos damos para adelante, ¿me entendés? O sea, y eso es bueno, porque cuando la gente llegaba a las cooperativas, los cooperativistas uruguayos y las uruguayas le decían, bueno, pero no hagan esto, miren que la embromamos en esto, corrijan esto otro. Entonces era verdaderamente un aprendizaje y le cargaba las pilas a las compañeras y los compañeros que vinieron. Luego, como tú dijiste, terminé el último año yendo a Asia y a África. Estuve en Malawi, en Zambia, en Filipinas, en Sri Lanka. Bueno, eso es... si hubiera tenido 10 años menos, hubiera pedido para quedarme en África 10 años más.
África es un continente del cual no conocemos nada, absolutamente apasionante y digno de ser respetado alguna vez en la vida. Porque lo que vive ese continente salvaje, el saqueo del imperio, de todos los imperios que han vivido de ellos, ¿no? Yo creo que tenemos una gran deuda, Occidente tiene una gran deuda con el continente africano. Y bueno, ahí sí, claro, que si era distinto Centroamérica y otros países, bueno, África y Asia es incomparable, ¿no? Desde sus religiones, sus cantos. Y de África lo que me maravilló es que en la pobreza más absoluta una asamblea empieza con música y termina con música. Eso sí, me parece fantástico. Hay nociones más comunitarias, entonces. En las zonas rurales sí, mucho. Todavía está lo tribal. Volviendo a Uruguay. Sí. Y a Fugman. Como militante de un partido como el socialista y como dirigente de una de las organizaciones más grandes del país, ¿tú crees que hay en Uruguay una subestimación de las clases populares del país? Bueno, yo creo que se la estigmatiza a las clases populares, ¿no? Digamos, por ejemplo, uno de los desafíos que colocó el cooperativismo de vivienda fue, y los pobres, los humildes, los que no tienen profesión, ¿pueden impulsar una empresa de 839 viviendas como el José Pedro Varela de Zona 3? Por ejemplo, imagínate lo que eran los 70 eso. Un día me dijo Ildefonso Arostegui, que fue el primer director de la Dirección Nacional de Vivienda, yo lo conocí ya veterano, jubilado, y me dijo, ¿sabe? En el gobierno de esa época, dice, se creía que esto iba a fracasar. Y algunos sinvergüenza me decían, la gente te va a robar la plata. Bueno, eso es denigrar a los sectores populares. Ahora, el movimiento popular uruguayo ya dio muestras muy grandes de su madurez, su capacidad de lucha. Yo creo que la última campaña esta que me tocó y tener la alegría de vivirla como fue este plebiscito de seguridad social muestra que frente a todo y frente a todo lo que dicen varios de que la gente no cree en los movimientos populares, que están denigrados, bla, 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 bueno, una cantidad de firmas hubo contra todo, contra sectores del progresismo que estaban en contra la derecha, contra una cantidad de ólogos que aparecieron a criticarnos, que algunos nadie los conoce, pero hoy son todos contra esta propuesta. Y esto es porque le metimos la mano al capital financiero. Y si algo no perdona el capital, es perder. Entonces siempre que pierdan, nos van a tratar de hacer todo lo que hicieron en esta campaña. Yo diría que tú que sos periodista u otros compañeros periodistas pudieran ver todo lo que se dijo en estos 5 meses contra nosotros. Una barbaridad. Desde el ministro de Trabajo decir que vamos, este término usado, afanar a los trabajadores. Es decir, tendría que callarse la boca, pedir disculpas de rodillas. Mirá lo que te digo, porque dicen que es cristiano, el ministro de Trabajo. Tendría que pedir disculpas. ¿Cómo va a decir que queremos afanar Fugman, FEU, el PICNT a la gente? Entonces, y han dicho cosas peores, ¿no? Entonces, realmente sí, yo creo que se trata de menospreciar a las organizaciones por un problema de clase, ¿no? Yo tenía un amigo que decía que cuando ven a un pobre corriendo, se piensa que robó, y cuando va un rico corriendo está haciendo gimnasia. Bueno, eso puede ser así. Lamentablemente para algunos sectores sí es así. Bien. ¿A vos te parece que el sistema de Fugman, que es reconocido internacionalmente, por ejemplo, relatores de ONU, etcétera, lo reconocen como un sistema de vivienda muy factible y muy bueno para las clases populares, ¿no? Y para las clases vulnerables, ¿no? Según los términos que se implementen. Pero en Uruguay, ¿a vos te parece que esta imagen de Fugman se tiene de la misma manera? ¿Se le da la misma importancia? La gente sí. La gente te puede decir, estoy de acuerdo o no con Fugman, pero difícilmente encuentres uruguayos que te digan, estos no trabajan, construyen mal, ¿no? Es decir, yo creo que hay un respeto al modelo. Ya sobre Fugman, yo creo que sí es una organización
que se la respeta, pero como todo, como Fútbol interviene en política, no partidaria, pero en política, bueno, tiene amigos, tiene enemigos, según la coyuntura, ¿no? Pero yo creo que al modelo sí. Yo, a esta altura del partido, con más de 50 años de modelo cooperativo de vivienda en el país, yo creo que ningún gobierno se animaría a sacar el programa Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua. Porque ya está en el ADN de muchos uruguayos. El tema de que en la ciudad de Mercedes haya un tercio de mercedarios que viven en cooperativas de vivienda habla, claro, de su crecimiento, de su desarrollo. Dijiste la gente, pero ¿hay una diferenciación entre la población y el sistema político en esta imagen que se tiene de Fútbol? Yo creo que sí. Yo creo que hay sectores políticos que no les gusta Fútbol. Como no le gusta ninguna organización que se rebele frente a injusticias. O sea, los partidos políticos, está claro, hay sectores que apoyan al gran capital. Y esos ven en Fútbol un enemigo, lamentablemente. Así lo tratan. Y sí, eso existe. Yo no creo en esta suerte de color de rosa de la vida. No, no es así. La vida tiene enfrentamientos, tiene debates, discusiones fuertes, por las ideas. Uno desearía que no fuera así, y sí, uno desearía, pero la realidad política y social de cualquier país, en tanto existan clases y diferencias sociales abismales como las que hay, donde una persona puede llegar a tener 20 propiedades y otro no tiene dónde dormir. Mientras eso exista, vamos a tener problemas. Bien. Y por último, y debido a la situación actual de que tú te vas de Fútbol, ¿qué te parece que son las características o las nociones que son indispensables para ser secretario general de Fútbol? Bueno, primero querer a la organización, segundo estudiar, conocer, no solo de vivienda, del cooperativismo, del movimiento, sino tratar de nutrirse de todos los conocimientos a través de otros compañeros, porque acá Fútbol hoy no habla solo de vivienda, habla de todo, entonces hay que instruirse, tratar en la medida de lo posible de respetar a la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Toda organización tiene un ADN determinado, generado a partir del acumulado de su vida. Entonces, los cambios tienen que siempre estar bien articulados. Y yo creo que la gran tarea de un secretario general de Fútbol o una secretaria general de Fútbol tiene que ser cómo articula un movimiento tan grande como este, respetando los matices que puedan haber frente a distintos temas, pero sin perder el eje que marca la Asamblea Nacional para sus pautas, ¿no? Pautas de pelea. Por ejemplo, el secretario general, cuando se aprobó en la Asamblea Nacional ir a la huelga de pago por el 2%, hay que impulsarla. Y tenés que ponerte a la cabeza de eso. No podés, bueno, voy a ver si... No. La que manda en la Asamblea Nacional, se aprobó la huelga, hay que ir. Bueno, eso importa. Y yo creo que hay capacidades en el movimiento como para tener muy buenos o muy buenas secretarios generales, y hay que generar lo que se llama cuadros, que a algunos no les gusta cuando uno dice esa palabra, pero a mí me encanta. Sí, hay que generar cuadros del movimiento cooperativo que conozcan, que estudien, que analicen la realidad, que sean proclive a cambios si tiene que haber, porque uno no puede vivir sin ver las mutaciones que hay en la sociedad. Yo creo que tenemos siempre un debe, las generaciones de gente como yo que ya peina canas, que son la apertura hacia los jóvenes. Entonces, a mí me gustaría saber también por qué te vas de Fútbol. Bueno, mirá, yo entiendo que he cumplido un ciclo, que hay compañeros en la dirección que les tengo muchísima confianza, en que la Fútbol no va a desviarse ni nada por el estilo. Y además he decidido hacer política partidaria pública. Yo siempre fui militante político, pero ahora voy a hacer, porque creo que el país
necesita, estoy en un partido como el Partido Socialista, que va a ir a las elecciones, pero además tiene una construcción, más allá de las elecciones, y entonces no me gusta marearlos tanto, como decíamos en el barrio, ¿no? Yo no puedo salir a la televisión hablando por el Partido Socialista y hablando por Fugan. Yo creo que hay que respetar la independencia política de las organizaciones de masas, y sería para mí un error hacer eso. Entonces prefiero dar un paso al costado, me voy a dedicar a la campaña. Por supuesto que van a tener en mí siempre un aliado, no solo Fugan, sino todas las organizaciones populares, porque creo que el país necesita también cambios en la política y me atrevo junto a otros a plantear una forma de hacer política distinta. Bueno, llevas el peso de Fugan en tus hombros, Claro, un poquito, ¿no? Con mucho gusto. Bien. Bueno, les agradezco muchísimo el habernos acompañado hasta acá y nos vemos en la próxima edición de La Trinchera.